Gente amiga de Gravaluz, que es tu casa de fotos, impresión de fotos, servicio de fotocarnet, restauración de fotos antiguas, digitalización de videocintas, fotolibros, portarretratos y mucho más. Imprimir lo que tiene valor es un acto de amor. Consultas por WhatsApp al 3413-606-138 y nos encontrás en Buenos Aires 1865 en Funes. Gravaluz siempre es tu casa de fotos y nos trae a nuestro querido Gaby Cejas con el Club del Cine. Mi querido Gaby, ¿cómo estamos? Buena mañana. Buena mañana, por acá todo perfecto, la verdad que un hermoso día y tenemos muchas cositas lindas. Y qué sé yo, viste que dicen que se pudre la momia hoy con la lluvia. Así dicen, vamos a ver qué onda, todo es posible con el clima, así que si llueve un poquito ya prepárate para ir al cine. Exactamente, así que bueno, vamos a ver, todo tuyo, Gaby. Perfecto, bueno, arrancamos, tenemos varias cositas por suerte, son de esos jueves en donde hay cosas más que interesantes para todos los gustos, para todas las edades, así que vamos a arrancar con lo primero. Arrancamos con una peli de terror que siempre la cartelera nos tiene acostumbrados. Hoy tenemos un par de cosas, vamos a arrancar con una secuela, con una segunda parte, en este caso su nombre es Teléfono Negro. Hace unos años había salido la primer película, en donde un poco la trama de la primera era, había una especie de asesino secuestrador de niños que acechaba un pueblo de Estados Unidos. Es una peli de época que transcurre en los 60, 70 por ahí, como It, como algunas otras películas que nos tienen acostumbrado en esa época. En este caso, este hombre que usaba una máscara muy particular secuestraba niños en una especie de ático del lugar así. La película se centra en un niño en particular que va a cambiar un poco las cosas, que se llama Finney, un chico que finalmente es secuestrado por este personaje. Y he aquí que en el lugar donde lo secuestran hay una especie de teléfono que teóricamente está fuera de servicio, que el cable está desenchufado. Y mediante los sueños, y no se sabe si es real o no es real, por este teléfono que está fuera de servicio, se comunican con él las víctimas anteriores que no sobrevivieron a este asesino. Entonces le van tirando pistas de cómo escaparse de este lugar. Una trama bastante interesante. Entonces durante esta primer película, que la pueden encontrar en algunas plataformas, vamos viendo cómo este chico logra tener pistas para poder irse. En esta primera película ellos logran vencer a este asesino, ¿sí? Logran matarlo, y en este caso, en esta segunda película, que es Teléfono Negro 2, este asesino vuelve de su muerte, en este caso en pos de fantasma de alguna forma. Ajá. Y vuelve a acechar a el mismo personaje ya con algunos años más. En este caso quiere secuestrar en algún punto, como en los sueños, como lo hacía Freddy en su época, que acechaba en los sueños. En este caso este personaje toma un poco esta forma y acecha a su hermana, a la hermana de Finney, que es una niña de 15 años. Entonces, que al personaje de la primera tiene que volver un poco a ver cómo elimina a este asesino, ahora mucho más difícil porque está como fantasma. Se ve una película muy entretenida, con suspenso, terror, para los amantes de este género. Parece interesante si viste la primera. Si no viste la primera, pegale una mirada y después te vas a ver la segunda, porque es tan buena. La primera es interesante, y la segunda le da un giro como para poder volver con este personaje. El actor que interpreta al asesino es Ethan Hawke, que es un actor que ha hecho muchas películas, un muy buen actor. En este caso, con una máscara vemos poco su cara, pero está ahí su actuación. Están enganchadas una con la otra, ¿no? Exactamente, okay. Okay. O sea, vienen ahí seguiditas, en este caso con ese giro. Ya el asesino secuestrador no está entre los vivos y no está entre los muertos, pero los acecha nuevamente.
a los mismos personajes. Así que Teléfono Negro, la segunda parte, interesante para ir a ver al cine, para ver un poquitito de terror. Siguiendo un poco con este género, llega una película que hace un tiempo se viene promocionando como una película importante, como una de las películas que hace también un giro a este género, lo que es el suspenso, lo que es el terror. ¿Por qué? Ya te cuento por qué. La película se llama Good Boy o Buen Chico. ¿Qué la hace diferente a esta película? Es que está contada desde el punto de vista de un perro. Ajá. Así de simple. No vemos muchas películas de este estilo, más de género terror, género suspenso. Está contada, está narrada, está filmada desde la perspectiva de este perro. Te cuento un poquitito de qué va la película. Sigue la historia de Todd, que es una persona que sufre la pérdida de un familiar y decide irse a vivir a la casa de sus abuelos, ¿sí? Con su perro, como para alejarse un poco de sus lugares comunes, porque les recuerda haber fallecido. Entonces decide irse a la casa de sus abuelos, obviamente alejado de todo, en una chacra, en un lugar de campo. Pero aparentemente este lugar, y todos se lo dicen y él no hace caso omiso, el lugar está aparentemente embrujado. Hay algo ahí raro, hay una leyenda, hay cosas que la gente lugareña de ese lugar le dice: no vayas porque hay algo ahí medio turbio. El tipo no le importa mucho esto, no cree mucho en esas cosas, por lo cual decide irse a vivir a la casa en cuestión. ¿Qué pasa? Era real las cosas que decían la gente. Hay ahí algo extraño que en los avances no llegamos a entender bien qué, pero hay algo medio demoníaco, medio ahí fantasmal, que suele tomar posesión de las personas que están en esa casa. Esto empieza a pasar, pero ¿qué pasa? No lo vemos desde el punto de vista de Todd, desde la persona, sino lo vemos desde el punto de vista del perro. Y es un perro real, ¿sí? No hay efectos especiales de perro hecho en computadora, y eso es un perro que aparentemente hace una gran actuación con las miradas. Han logrado una cosa muy difícil de lograr con animales en cine. Hemos tenido muchos ejemplos: Baby, el Chanchito Valiente. Hay mucho cine hecho con animales. En su momento, en los años 60, 70, mucho más porque no había leyes que defiendan a los animales. Chatrán, tengo recuerdo de algunas películas donde había gatos, donde había perros. Bueno, no se los cuidaba mucho. Después de un tiempo empezó a haber leyes que en el cine se debía cuidar a los animales, no debería haber maltrato, etcétera, etcétera. Se siguió usando animales con un poco más de respeto hacia ellos, y ahora ya con un cine mucho con más tecnología, se puede cuidar a los animalitos. Así que en este caso Good Boy realmente, aparentemente, es una película diferente a lo que venimos viendo, siempre en el género terror, en el género suspenso, porque está visto esto desde el punto de vista sensible del animal, que empieza a ver que algo está pasando con su dueño, que algo raro está pasando con su dueño, que algo raro hay en esa casa. Entonces ahí el perro va a tener que ver cómo resuelve con sus herramientas perrunas, sin poder comunicarse con palabras, hacia el dueño, para salvar al dueño. La verdad, tiene pinta de ser el estreno de la semana. ¿Por qué? Por esto, porque nos gira un poquitito de lo que estamos acostumbrados a ver a los que nos gusta este género, a lo que nos gusta el suspenso, el terror. Nos da ahí un girito como para... Lo bueno del terror es eso, es que siempre hay algunas producciones que se corren un poco de lo común. Después tenés las clásicas, ¿sí? El asesino, el fantasma, como El Conjuro, por ejemplo, películas que van por algo clásico, que ya más o menos sabemos por dónde va a ir, pero en este caso son de esas películas que nos dan ahí un plus para que no nos aburramos, para que veamos algo diferente. Así que Good Boy, segundo estreno de la semana, para recomendar. Seguimos un poquitito con algo completamente diferente, un poco de comedia estadounidense para los que quieren ir a entretenerse un poco, a distenderse, a desconectarse un poco de esta realidad caótica, ahora que se vienen las elecciones, todo este lío. Bueno, podemos desconectarnos un poquitito durante una horita y media, y después volver a la realidad, pero muchas veces el cine un poco sirve para eso, para meternos en otras realidades, aunque sea un rato, y sacarnos un poco de peso de lo que nuestra realidad nos tiene acostumbrados.
Entonces llega una comedia que se llama El Padre del Año. ¿De qué va esta comedia dramática, como nos tiene acostumbrado Estados Unidos? Protagonizada por Michael Keaton, un gran actor ya entrado en años, ha hecho, bueno, fue uno de los Batman más importantes de los años 90, un gran actor, hizo también, bueno, trabajó mucho con Tim Burton, hizo Beetlejuice, volvió ahora en la próxima Beetlejuice también, un gran actor de Hollywood, que ya está bastante grandecito. En este caso nos trae una comedia en donde él es un padre que tiene 3 hijos, 2 mellizos y una hija un poquitito, 2 mellizos chicos y una hija un poquitito más grande. Teóricamente está todo bien, padres separados, pero bueno, tienen ahí relación entre ellos, y la ex esposa lo llama en un momento y le dice: me voy a un lugar de rehabilitación porque tengo un problema con las pastillas y te voy a dejar a los mellizos a vos y yo me voy por 90 días. Eso es un poco la trama, le cae como un baldazo de agua porque hasta ahora se venían haciendo cargo los dos de estos mellizos chicos, él nunca solo, y ahora se queda solo con los mellizos a ver qué hace durante estos 2 meses en donde la madre va a estar rehabilitándose. Bueno, un montón de cosas, se encuentra con esto de ser padre y madre a la vez, y con una hija más grande que está ahí por ser mamá también, se entera en esos momentos, entonces un montón de responsabilidades para este personaje, cosa que las madres suelen hacer muy comúnmente, de quedarse solas con sus hijos. Bueno, en este caso le toca un poco al varón hacerse cargo de 2 mellizos pequeños y de una hija que va a ser mamá también, o sea que va a ser abuelo. En son de comedia, pero siempre teñido con un poquitito de drama, un poquito de llanto. La gente que llora fácil se va a encontrar con una película que en algún momento le va a hacer caer algunas lágrimas, algo un poco más clásico de lo que venimos hablando. El Padre del Año, con Michael Keaton, una comedia como para descontracturarse un poquitito y correrse un poco esto que decía de esta realidad. Para toda la familia, una peli tranquila. Seguimos con el próximo estreno. Ahora llegamos a una película que quedó media ahí, como no vista. Yo vengo siguiendo a este director que ahora les voy a comentar, y acabo de ver que está en uno de los cines de Rosario, uno de los cines chiquitos, los cines del centro, como estreno. Es una nueva versión de Frankenstein. Todos conocemos la historia de Frankenstein por un lado o por el otro, un clásico de las novelas góticas, un clásico de Mary Shelley, que es la autora de la novela Frankenstein. Así como para hacer un poquitito de un resumen rápido, es un científico, Víctor Frankenstein, que es un científico medio loco, muy creador de cosas. Decide, por ciertas cosas que le piden, crear una criatura con partes de gente que está muerta. Crea una criatura y le da vida. Eso es un poco el plot de lo que es Frankenstein. Obviamente esa criatura vive, pero empieza a tener algunos temitas con la identidad. ¿Quién es? ¿Quiénes son sus padres? ¿Tiene historia? ¿De dónde salen? ¿Son sus partes de su historia o no? Bueno, una película que ha tenido una cantidad grande de adaptaciones al cine, a la televisión también. Tenemos películas de los años 30 en donde se empezaba a maquillar a los personajes. Tenemos visto uno de los Frankenstein más icónicos, que después se empezó a usar como máscaras y como eso. Es un Frankenstein que tiene la cabeza cuadrada con 2 tornillos acá a los costados. Ese fue el Frankenstein más conocido, personalizado por Boris Karloff, un actor de los años también 30, que se hizo muy conocido por eso. Un laburo de maquillaje gigante, que nos acompañó. Después se hicieron un montón de versiones en los años 60, en los años 80 salió La novia de Frankenstein también. En este caso, lo que pasa con Frankenstein es que él, una vez creado, empieza a querer tener una compañera de vida también. Entonces les pide a su creador crear de la misma forma un ser que viva.
En este caso viene de la mano de un gran director mexicano que se llama Guillermo del Toro, que hizo El laberinto del fauno, un montón de películas que viene haciendo, un director mexicano que luego de hacer algunas cosas en México entró en el mundo Hollywood. Es un gran director. Hizo una versión de Pinocho también hace poco en stop motion, un gran director. En este caso lo que ha pasado con esta película no fue tan vista porque es una película producida por Netflix, y lo que está haciendo Netflix en estos momentos es que la película se vea más en plataformas que en los cines, y eso va en detrimento del director, porque son películas realmente las que viene haciendo Guillermo del Toro para ver en el cine. Por su gran producción, en este caso sí, una estética gótica, con unos grandes decorados, con una estética increíble, pero lamentablemente pasó medio desapercibido en los cines. Son películas para ver en el cine, porque Netflix medio que está empujando a que solamente las producciones se vean en las plataformas, se vean en el televisor, en un plasma, en vez de verse en el cine como deberían verse algunas producciones. Y yo creí que todavía no se había estrenado la película, y investigando un poco en las salas de Rosario veo que está en una sala muy chiquitita en donde podés ir a verla, y después ahora pasa directamente a las plataformas. Son los pros y los contras de lo que son las plataformas de streaming, que vienen como un poco, es una discusión que se viene teniendo en el cine, en el mundo del cine, que vienen empujando a que todo lo veamos en el televisor, y el cine queda un poco relegado de esto, y la verdad que es una lástima, más que nada para estas producciones que vale la pena ir a verlo en pantalla gigante, porque hay un director detrás, porque hay una estética importantísima, porque hay fue una producción que se gastó muchísimo plata en la producción en sí, y que después tengamos que sí o sí verla en un televisor o hasta en un celular, es la verdad que un delirio, y un poco son las cuestiones de que tu cine lo compre Netflix, como que te estás vendiendo un poco a eso, y ahora lo está sufriendo un gran director como Guillermo del Toro, que la otra vez vi un videito de él pidiendo por favor, cosa que no se suele hacer, que lo vayan a ver al cine, que no se pierdan esta película en el cine, porque no va a durar mucho. Así que está en los cines del centro de Rosario, si no la verán luego en Netflix. Frankenstein, una nueva versión de esta gran obra de literatura llevada al cine. Así que, bueno, vamos al último estreno, que por suerte siempre renueva cartelera algún estreno argentino. Siempre está bueno que exista, más en estos momentos donde está complicada la producción de cine argentino. Llega Los Renacidos, una película, se puede decir de suspenso y drama. La verdad que pinta estar muy interesante, protagonizada por Antonio Caponi, que es un actor ahora que viene haciendo un montón de series, de películas, un gran actor de Buenos Aires, argentino. En este caso, ¿por dónde va la trama? Muy interesante trama para ver, así que si podés llegarte al cine en esta semana va a estar seguro. Hay un oscuro negocio que trabajan dos hermanos. Lo que hacen es ayudar a fingir la muerte de ciertas personas para poder después cruzarla a la frontera. Son personas que tienen algunos problemitas legales, sea narcotráfico como en este caso, problemas legales, problemas con la ley. Lo que hacen es fingir con medicamentos la muerte, o sea, lo que hacen es casi pararle el corazón y fingir esta muerte para poder darlos por muertos y cruzarlos a la frontera, en este caso de Chile, una coproducción argentina-chilena. Pero bueno, estas cosas suelen salir mal, o por lo menos la película cuenta el momento en donde estas cosas salen mal. Mucho suspenso, según pude ver en el tráiler, con una producción interesante, una producción muy buena, argentina barra chilena, en donde vamos viendo cuando este negocio que tienen de dar por muerto a una persona para que pueda exiliarse y que nadie lo busque. En este caso, bueno, obviamente sale mal, hay droga metido en el medio de todo esto, se entera cierta persona que están haciendo esto y empieza la debacle del negocio de estos dos hermanos que crean a Los Renacidos. Así que realmente interesante película para ir a ver al cine, a no perderse esto. Y sigue en cartelera
otra película argentina que aparentemente nos va a representar en los premios Oscar, lo cual está buenísimo, que es la película Belén, que creo que la habíamos comentado semanas pasadas, no recuerdo, sigue estando en los cines, dirigida por Dolores Fonzi, una gran actriz devenida ahora en directora de Argentina, en este caso basado en un hecho real sobre Belén, que fue una chica que en Tucumán aparentemente tuvo un aborto espontáneo, pero la acusaron de haber abortado, y ahí empieza un lío importante en esta provincia, en Tucumán, en donde la acusan de haber asesinado a su bebé. Pasan un montón de cosas, que todo esto deviene un poco en los movimientos que defienden los derechos de las mujeres, como el aborto y todo esto que ya hemos visto, los pañuelos verdes. Vemos cómo nace este movimiento por este caso en particular de Belén. Muy interesante película a tener en cuenta, nos va a representar en los Oscars, ¿sí? Ahora en febrero serán los Oscars, nos va a representar ahí. Así que bueno, tenemos un poquitito, como decíamos, de terror con El teléfono negro 2, la segunda parte de esta saga. Tenemos a Good Boy, que es la película que está narrada con la perspectiva de un perro, cosa interesantísima para ver en el cine. Tenemos El padre del año, una comedia dramática con Michael Keaton sobre un padre que se tiene que hacer cargo de todos sus hijos. Tenemos la película de Guillermo del Toro, Frankenstein. Si pueden ir a verla a los cines del centro de Rosario, se hacen un viajecito ahí a Rosario, está dentro de un shopping el cine, así que se pueden comer algo, dar un par de vueltas y ver un poco de esta película de fantasía, suspenso, terror gótico. Y por último, Los Renacidos, una coproducción argentina-chilena para ver un poco también de suspenso, un poco de policial también, en donde se crea este negocio de pasar por muerto a gente para que pueda cruzar la frontera y que la policía no los persiga. Así que tenemos un poquitito de todo en este jueves, la verdad que se viene lindo para ir un poquito al cine. Bueno, completísimo entonces, hay un montonazo. La verdad que sí, está buenísimo cuando los jueves vienen así cargaditos de un poco para todo y de buena calidad, algunas cosas de director, de suspenso, terror, así que la verdad que está buenísimo. Invitamos a la gente a que se llegue a los cines de la ciudad, ahora que tenemos ahí los cines cerca del aeropuerto, hay opción para no tener que irte hasta el centro o hasta Pichincha, está cerquita, así que pueden ir ahí al cine que tenemos cerca para ver algunas cositas en pantalla gigante que vale la pena. Bueno, Gaby, entonces seguramente próximo jueves vamos a traer más y vamos a actualizar un poco más, pero hoy tenés un montonazo, escucha de vuelta esta columna y anda desarmando para ir viendo todo lo que tenés para disfrutar. Exactamente, y después nos cuentan un poco a ver qué les pareció, si vieron alguna, lo comentamos el jueves que viene, pueden opinar y armamos ahí un debate. Yo estoy con la piloto ahora. Ajá, bien. Estoy con esa, en Netflix. Bien, perfecto. Es larga, me va a llevar tiempo, me parece. Sí, ahí tenés un tiempito. Pero bueno, está bueno. ¿Usted ya la vio? Yo todavía no la vi, es una de las que tengo pendiente ahí para ver. Está buena, le digo que está buena, interesante. Bien. Me voy a hacer un espacio y lo voy a empezar a ver. Es un poco, viste, todo eso de narcotráfico. Está bueno, está interesante. Aparte, veo que ya que estamos con el pelado expert, nos enteramos un poco de cómo funciona la cosa. Exactamente, nos ponemos un poquitito en el tema. Claro, antes que preguntar al pelado, vemos la serie. Exacto, me parece muy bien. Le mando un abrazo enorme. Abrazo grande y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima semana. Gaby Cejas con el Club del Cine, señoras y señores, auspiciado por la gente amiga de Gravaluz, que es tu casa de fotos, impresión de fotos, servicio de fotocarnet, restauración de fotos antiguas, digitalización de videocintas, fotolibros, portarretratos y mucho más. Imprimir siempre lo que tiene valor es un acto de amor. Consultas por WhatsApp al 3413-606-138. Nos encontrás en Buenos Aires 1865. Gravaluz es tu casa de fotos.